Es un producto apetecido en todo el mundo, pero lograrlo no es tarea fácil. Se trata de la centolla, cuya captura obliga a los centolleros a realizar faenas de enorme riesgo en los mares del sur. Estuvimos con ellos en Puerto William, en el canal Beagle y en las islas Lennox y Picton. Pleno invierno en Puerto Williams, en su entorno campos nevados y lagunas congeladas. En el pueblo la nieve facilita la entretención de los niños, aunque brevemente, solo hasta que la ventisca reine otra vez con su azote polar. Bajo este clima adverso se desarrolla una de las faenas más antiguas y sacrificadas de los mares del sur, la captura de centollas. Se estima que unas 400 embarcaciones recorren por estos días los canales australes en la 11ª y 12ª regiones principalmente. Estas escenas corresponden a lo que sucede en este momento en el canal Murray, a un costado de la isla Hoste, a unas 4 horas de navegación al norte de Puerto Williams. La pesca centollera se inició aquí el mes pasado y se extenderá hasta noviembre. Sobre 6.000 personas se movilizan para la captura, transporte y proceso industrial. Algunos demoran hasta 5 días desde Punta Arenas. Mucho viento, olas grandes para cruzar. ¿Hay gente que se va al agua? Sí, a veces sí, cuando se navega, gente que se descuida con el vaivén de la ola. ¿Muere gente también en esto? Sí, han muerto tantas personas. Durante 5 meses, los pescadores viven en el mar. Los alimentos se llevan a bordo, algunos a la intemperie, y se descansa en espacios mínimos dentro de la embarcación. Para muchos es la única alternativa para vivir. Para mantener la familia, los hijos. Muchas veces donde vive uno no hay trabajo. Para estos hombres, la jornada hoy fue positiva. Las trampas siempre recogieron algo. Y las bodegas así lo demuestran. Hoy día estuvo buena, por lo menos buena. Salvado el día unos 100 kilos, 150 aproximados. ¿Y esto en dinero cuánto es? A cómo va el precio, a 1.700, 150 kilos, más o menos 300 y tanto, más o menos. Mientras los centolleros hacen su agosto en los canales, también las orcas hacen lo propio, pero con los lobos. Aquí vemos cómo huyen despavoridos de las llamadas ballenas asesinas. Pero esto no es lo que preocupa a la Policía Marítima de la Armada, cuyas patrulleras fiscalizan la actividad en el mar. Que el recurso que se extrae sea no bajo talla, se realice con la arte de pesca legales y correspondientes. No todos, sin embargo, trabajan aquí en forma legal. En los patrullajes por aire y mar se descubrió esta vez un campamento sospechoso. Nos encontramos con redes centolleras que están por ley de pesca prohibida. La Policía Marítima requisó de inmediato las redes ilegales para luego hacer la denuncia ante la justicia. La única pista en este caso es el bote auxiliar, con nombre y matrícula a la vista. Aquí no solo se detectó el aposamiento de crustáceos de todos los tamaños, también la captura de hembras con millones de huevos, atentando contra la conservación de la especie. Son escasos los lugares en los que se puede trabajar con algo de calma, porque la mayor abundancia del recurso se ubica justamente en los sitios en que las inclemencias del mar azotan fuertemente a los centolleros. Es lo que sucede frente a Isla Lennox, en el canal Beagle, la zona más difícil y aislada, donde solo viven el cabo Lázaro Vilches, su esposa y sus 2 hijos, todos de Yungay,
octava región. Él debe mantener contacto con las embarcaciones y prestar auxilio en las emergencias. Sí, siempre atento. Salvaguardar la vida en el mar es mi prioridad número 1. Para eso está aquí. Exactamente, y haciendo soberanía. Hace 3 años que esta familia vive en la provincia antártica. La esposa, Junia, dedicada a la artesanía, no se queja. Tranquila, no, aquí, gracias a Dios, un paraíso se puede decir. Para el pescador Jaime Godoy, también este lugar es un paraíso. A juicio de los industriales, es el más eficiente centollero. Tengo trampas que son más grandes, especiales y exclusivos para este producto. Aparte de eso, la capacidad que me ha dado los años de experiencia, conozco los canales, las corrientes, las pasadas, los comederos del producto, los conozco. Las centollas capturadas deben llegar vivas a la planta procesadora. En el muelle de Punta Arenas se fiscaliza el tamaño. Como talla mínima la centolla 120 milímetros y el centollón 80 milímetros. Del muelle a la industria, para ser cocidas al vapor. A mano se extrae la carne y luego se envasa para su venta, especialmente al exterior. Evidentemente hay un gran interés en el mercado internacional por nuestro producto. O sea, nosotros estamos exportando toda nuestra producción a Europa. En la región 2.500 toneladas más o menos. 10.000 millones de pesos se reparten anualmente industriales y pescadores. Pese a ello, se cree que será difícil mantener la actividad. Bastante difícil dado los problemas que hemos tenido de alguna manera con el combustible. Yo diría que estamos trabajando, si no a pérdida, pero muy al filo de eso. Vaivenes de una actividad amenazada por las inclemencias en el mar y por los altos costos de explotación. Pirquineras, Caleta Tortel, palafitos centolleros, algo más hemos conocido de nuestro país. Hoy iremos a los campos de Hielo Sur para conocer la dramática extinción de una raza, la de los indígenas Cahuéscar, antiguamente llamados Alacalufe. Es un drama que ocurre hoy, ante nuestros ojos y ante nuestra indiferencia. Además, recorreremos un circuito turístico de interés mundial, la Ruta Cahuéscar. María Luisa, la más joven cahuéscar de raza pura, es tripulante del Scorpios 3, nave de turismo que comenzó a viajar entre Puerto Natales y Puerto Edén. La nueva ruta fue bautizada Cahuéscar en homenaje a una raza conocida como Alacalufe y que se acerca dramáticamente a la extinción. Hace tan solo una semana falleció Fresia Alessandri Baiker. La anciana, que jamás aprendió a hablar español, fue sepultada con honores, mientras su sobrina María Luisa Renchi Navarino no alcanzaba a disimular su pena, aunque estaba feliz de trabajar a bordo del Scorpio. Es una pena súper grande que yo llevo y que todavía no logro superar, entonces para mí es bastante triste. Imagínense el resto de la gente que lo he conocido mucho tiempo y ahora quedan unos pocos que están enfermos y uno que no puede hacer nada. Y también una riqueza cultural enorme que a la vez se va apagando cuando se van yendo los más sabios, los más ancianos que quedan aquí en Puerto Edén. Los sabios y ancianos que menciona María Luisa son su padre, Carlos Renchi, Verónica Achacás, Francisco Edén, Esther Wellington, Gabriela Paterito, los hermanos Juan Carlos y César Tonco y Alberto Achacás Gualaquel, los últimos cahuéscar de raza pura.
Para conocerlos y recordar el pasado y para recorrer las maravillas naturales de Magallanes, Turismo Scorpios abrió esta ruta. Primero fue necesario levantar un muelle en Puerto Natales para el embarque de pasajeros, suministro de víveres, reabastecimiento de agua y combustible. Y luego se destinó la nave Scorpios 3 para realizar la travesía. 25 millones de dólares están comprometidos en el esfuerzo. La nueva ruta conduce a un mundo casi desconocido por el turismo, los canales australes, con sus centenares de cascadas, con su vegetación exuberante que incluye coigües colgando sobre el mar, cipreses milenarios rodeados de lechos, y una variada fauna marina que deleita al más exigente de los turistas. También hay emociones, como aventurarse por pequeños estrechos que jamás fueron surcados por naves de este tipo. Las imágenes muestran el paso por el canal Kirke. El buque parece rozar los árboles de la costa. Y como si todo esto fuera todavía poco, hay otros sitios que obligan a enmudecer. Por ejemplo, el Estero Calvo, en cuyo seno desembocan nada menos que 6 glaciares de los campos de hielo sur. Algunos ni siquiera tienen nombre y son los propios pasajeros los que comienzan a bautizarlos. Hay unanimidad en que este sea conocido como Scorpios 3, por ser la primera nave en llegar con turistas en cruceros regulares a la zona. Otro de los destinos es Puerto Edén, en la isla Wellington. Fue el refugio de la etnia Cahuéscar, a la que pertenece María Luisa. Ella estaba feliz de navegar por estos sitios. Creo que lo llevo en mis genes, porque de niña viajando, viajé de los 2 hasta los 6 años por los canales con mi papá. Conforme a un antiguo rito cahuéscar, al llegar a su tierra, María Luisa se dirigió primero al cementerio. Ahí descansan los restos de su madre, Celia Navarino, y los de sus vecinos y antepasados. Me siento aquí bien porque estoy con lo que me pertenece, con lo mío. Mientras esta cahuéscar acudía a saludar a su padre, uno de los más antiguos de la etnia, los turistas se dirigían al poblado. Aquí no hay calles ni automóviles. Las casas están unidas por pasarelas de madera. Y botes y lanchas son los únicos medios de transporte. Por cierto, los últimos cahuéscar de raza pura concitaron el interés de los visitantes, que arrebataron sus trabajos de artesanía en cuero de lobo y fibras vegetales. Después de Puerto Edén, otra vez a navegar, ahora para disfrutar el plato más fuerte de la ruta cahuéscar, el glaciar Pío 11. Esta es la primera vez que una nave de turismo de esta magnitud llega con visitantes al glaciar Pío 11, el más grande de todo el hemisferio sur. Cubre una superficie de 1.242 kilómetros cuadrados, bastante más de lo que ocupa hoy la capital del país. Es un verdadero coloso de hielo, cuya masa se extiende por 6 kilómetros. Esto es 3 veces más grande que el ventisquero de San Rafael. Las torres aquí se elevan a los 75 metros de altura. La ruta es preciosa, es una inmensidad, pero que dan ganas de darle gracias a Dios por las maravillas que estamos viendo. Yo nunca había visto glaciares, allí no se ven, en España no hay. A mí me han parecido espectaculares, increíble. Estamos muy contentos de haber venido y no descartamos repetir. Si los pasajeros estaban felices, más lo estaba el pionero del turismo marítimo austral. Bueno, era un sueño dar a conocer primero San Rafael, que gracias a Dios fue un éxito. Más de 150.000 pasajeros transportados por nuestros Scorpios y siguen trabajando ahí. Pero había una ruta muy espectacular que yo quería dar a conocer al mundo entero, que eran los campos
de hielos patagónicos sur. Así es, la nueva ruta abierta al turismo, una iniciativa que no solo favorecerá a los últimos indígenas cahuéscar, sino también a toda la zona austral. Campos de hielo sur en la región de Magallanes. Gabriela Paterito y Raúl Edén avanzan felices por el canal Messier. Marineros, por herencia ancestral, el amor por el mar lo llevan en la sangre. Son de los últimos descendientes de los primitivos cahuéscar o alacalufes. Ellos y una decena de indígenas protagonizan hoy la agonía de un pueblo que rápidamente se acerca a sus últimos días. El drama se desarrolla en completo silencio en Puerto Edén, distante un día de navegación al norte de Puerto Natales. En este sitio, tan aislado de las grandes urbes, no hay calles ni veredas, solo pasarelas de madera que bordean el mar, uniendo así a los diferentes hogares. El lugar, de clima riguroso, pero plagado de belleza escénica y de recursos marinos, fue elegido hace miles de años por los cahuéscar para vivir. Las imágenes de comienzos del siglo pasado, captadas por el religioso salesiano Alberto de Agostini, muestran a estos nómades del mar vagando con sus canoas por canales, ensenadas y fiordos. Hoy, en un rincón de Puerto Edén, en pequeñas viviendas donadas por una fundación belga, sobreviven los últimos 9 representantes de raza pura. Son los Tonco Paterito, los Arroyo, Wellington, Edén Messier, apellidos que corresponden a los canales en que nacieron estos indígenas. Otros se pusieron apellidos que sonaban en la época, como Fresia Alessandri, ya fallecida. Era más fácil registrar esos nombres que los originarios indígenas, pronunciados en una lengua con sonidos guturales que nadie lograba entender ni repetir. Una de las escasas personas que habla cahuéscar es Gabriela Paterito. Ella hoy no solo vive del mar, sino también de la artesanía en fibras vegetales, tejidas tal cual lo hacían sus ancestros. Gabriela conoció el mundo de la canoa itinerante y de niña ya tenía tareas que cumplir. Joku raskolloku tästä kautta pausi jopaskata joskus suosikollok naujak jallak sorok. ¿Y cuándo ya comenzaron a tener problemas para navegar? Sanoo teksta kimmalak saasin nakis kiitsanasti raktsaalta kellok.
la inmovilización de los cahuéscar comenzó a mediados del siglo pasado, cuando la Fuerza Aérea levantó una base para aviones anfibios. Luego, el sitio fue transferido a la Armada, que comenzó desde entonces a controlar la vida marina. Atento, Claudia, Eden Radio. Todas estas medidas tienden a la preservación de la vida humana. Tenemos claros testimonios que producto de imprudencia, producto de falta de equipamiento, de faltas de elementos de abrigo, habían accidentes con consecuencias trágicas. Cual si el destino pretendiera cambiar el rumbo de esa agonía, se nos informa de nuevos vestigios del pasado canoero en remotas cavernas del litoral magallánico. Por ello, en una patrullera de la Armada Nacional, viajamos 120 kilómetros al sur de Punta Arenas hasta las indómitas aguas del Cabo Froward. Y ahí, entre los 1000 vericuetos costeros en la isla Capitán Aracena, accedimos a un enterratorio que, a juicio de los expertos del Centro de Estudios del Hombre Austral, corresponde a los indígenas cahuéscar. Sí, efectivamente es una momia cahuéscar por el tipo y la forma de enterratorio que tiene. El envoltorio que se le hace a este enterratorio es típico de los canoeros de esta zona, que generalmente es hecha con piel de lobo muy curtida y cubierta con una tintura roja ocre, que es propia de los pueblos aborígenes. El descubrimiento está ocupando a los estudiosos del Instituto de la Patagonia, que otorgan gran importancia al hallazgo. Sí, por supuesto. Es la primera vez que se encuentra este tipo de enterratorio con momificación natural intacto. ¿Y cómo se explica, por lo menos hasta este momento, que se hayan podido conservar con la humedad, la lluvia, etcétera? Probablemente dentro del sector específico donde están, que hay un abrigo rocoso, donde está puesta la momia, en una estructura de madera y con cueros, se generaría tal vez un microambiente más seco que lo común en los archipiélagos fueguino-patagónicos, lo que habría permitido que se conservara también todos los restos. ¿Y por qué quedan expuestos estos restos y no se rescatan y se conservan? Porque básicamente no contamos con los recursos como para conservarlos aquí en el laboratorio. Habría que estudiar primero cuál ha sido este ambiente y cuáles fueron los mecanismos exactos que permitieron la preservación de este esqueleto humano y su ajuar en Isla Capitán Aracena para tratar de recrearlo. Y aún así, esa conservación responsable no asegura la preservación de todos los restos tal cual como están actualmente en el sitio original. Flavia Morelo se ocupa de investigar la historia en Punta Arenas. Y en la misma ciudad sobrevive el más antiguo indígena cahuéscar. Achacás Gualaquel dejó un día Puerto Edén para vivir aquí de la artesanía. Con frecuencia baja hasta la Plaza de Armas y al amparo del famoso indio fueguino ofrece sus canoas a los transeúntes, aunque la mayoría ni siquiera le dirige una mirada. A sus 95 años tiene todavía muy fresco el recuerdo de su infancia primitiva. La vida muy pura fue en nosotros. Hacemos una roca vara, todo eso que hacemos. Al medio teníamos juego, a fogata, que sí, era un nombre, ahí echaban ella. A nosotros teníamos la cama, lorita, en juego. Necesitamos puro rama. A rama de tendilla para que no se moja la palta, porque ahí se vivía en chozas, en rucas, pero la mayor parte del tiempo andaban en canoa. Porque necesitamos desde canoa, pues. Marcamos canoa, vamos saliendo a cambiar los salados. Por eso hacemos juego adentro bote, adentro canoa.
porque será que no es que encima de canoa a poner el juego, tiene que hacer, como se llama, empieza champón barro, abajo tiene pedra, entonces ahí para que no se quema la canoa. Eso le hicimos nosotros. Cuando se apagaba la fogata, ¿cómo hacían fuego? Porque hacía el respaldo, antes hay que rasparlo, ahí sale la chispa. Salto la chispa, antes está montones de cualquier ramito y seco. Entonces ahí lo salta el chispita, ahí se prende. Y empecé que echando más, puta, esto no se paga nunca hacer. ¿Cuáles eran los viajes más largos que hacían en canoa? Por ejemplo, saliendo Puerto Edén, hay que pasar todos los canales hasta aquí Punta Arenas. ¿Y cuánto tiempo demoraban entre Puerto Edén y Punta Arenas? 1 año para llegarse acá. Claro, 1 año pues. ¿Y de qué se alimentaban en ese tiempo? Hace tiempo le alimentaba por los solgas. También de cazar lobos, porque cazamos con arpón. Ballena, también se comía ballena, porque realmente el parte atrás, que sea un lomo, se llaman la carne. Muy bueno, muy blandito de carnecita ese. La mayoría de los que emigraron viven en la Villa Alessandri de Punta Arenas, levantada a instancias de CONADI y la propia comunidad. Cualquiera ahí recuerda la infancia en el mar. Teníamos nosotros como un rito así, que se llamaba la carpa ballena. Entonces todos los hombres tenían que salir y se quedasen las puras mujeres. Si había niños hombres tenían que retirarse de ese lugar. ¿Qué se hablaba entonces? Se cantaba una canción que todavía me acuerdo, decía yaguá, yaguá, allá al agua, al agua, yaguá, yaguá, así. Y entonces los espíritus... ¿Qué decía la canción? Significaba que los espíritus tenían que venir a buscar comida para que tengan alimentación y nosotros nos vaya bien. Para los cahuéscar, la vida se desarrollaba en 2 mundos, uno concreto y otro simbólico, y no creían en un Dios. No tenemos Dios, no tenemos Dios, solamente puedo decir que existe un ser maligno que es Yayema, pero Dios nosotros no tenemos. La mamá cuando nosotros nos decía que teníamos que acostarnos porque venía la Yayema, que teníamos que acostarnos nosotros porque si no la Yayema lo iba a llevar. Pero el verdadero peligro para los antiguos cahuéscar no fueron los seres imaginarios, sino los reales. Hasta la llegada de los blancos, ellos no conocían enfermedades. Pero las enfermedades llegaron de la mano del invasor, de aventureros, compradores de pieles, cazadores y colonos. Y con ellos llegó también la muerte violenta. 20.000 indios fueguinos había aquí a la llegada de los españoles. Cuando llegaron los primeros exploradores en la zona, ya trajeron algún tipo de enfermedades, llámese resfrío, llámese enfermedades venéreas y otros tipos tales como el tuberculosis. Ya en el 1940 aproximadamente, el gobierno de Chile manda a la comunidad de Puerto Edén una cierta cantidad de ropas para el uso de las etnias en la región. Fue nefasto porque ya en esas ropas venían algún tipo de enfermedad, algún virus. Por lo tanto, cuando los cahuéscar pone esta ropa, ya al otro día, después de varios días, ya estaban como enfermos. Los cementerios indígenas, dispersos en los canales australes, dan cuenta de esa verdad. Aquí, por ejemplo, en una pequeña isla sin nombre, muy cerca de Puerto Edén, yacen los restos de algunos cahuéscar y de otros pobladores que habitaron el lugar. Escasas tumbas llevan hoy los nombres de los que partieron, solo las más recientes. La mayoría se va perdiendo en la maleza, el anonimato y el olvido.
Pero las más antiguas tumbas cahuéscar, como ya vimos, están ocultas en ignotas cavernas de los canales magallánicos. Hoy, los grandes secretos de esa momificación ya no son manejados por los últimos cahuéscar. Ellos sí continúan aprovechando el mar como fuente de vida y ahora comienza a sumarse el turismo, interesado tanto en conocer los últimos descendientes de canoeros como los paisajes australes. ¿Quiénes son los turistas nacionales? Precisamente por eso, Sernatur Provincial se preocupa de explicar a los niños la importancia que esta industria podría llegar a tener en sus vidas. Es principalmente que ellos comiencen a identificar desde muy pequeños por qué llegan los turistas a esta localidad, cuáles son los beneficios que genera la actividad turística y que comiencen a generar ellos como personas una actitud positiva hacia el turista. Me interesa mucho, pero porque bueno, son los últimos y es una cultura desapareciendo que no va a volver, creo. Es algo que se puede ver ahora, pero digamos, en 50 años no sé si queda algo. Es algo un poco triste, pero también es algo natural, creo, que las culturas tienen un tiempo en este planeta y después van a desaparecer como muchas culturas anteriores y no se puede hacer nada. Para los pocos que van quedando, hay ahora algunos proyectos en marcha, como el Centro de Artesanía que proyectan los voluntarios del Servicio País Nicolás Solís de Obando y Eduardo Geria, en Puerto Edén. Eso, además de lo que pretenden los propios indígenas. Como comunidad cahuéscar estamos impulsando lo que es el proyecto de enoturismo. La idea es mostrar los antiguos campamentos que habían ahí en Yetarte, para poder mostrarles a la gente cómo vivíamos nosotros, hasta como en el año 60 más o menos. Hay varias ideas relacionadas a dotar a la villa en su conjunto de instalaciones y de capacidades para recibir turistas. Para nosotros es importante el proyecto de etnoturismo, pero como cahuéscar es mucho más urgente el rescate de nuestra lengua. Se ha ido haciendo en varias etapas. Primero se lanzó la gramática de la lengua cahuéscar, después iba acompañado de un diccionario cahuéscar y después de un libro para monitores. Entonces lo que queda ahora es que lleguen los profesores acá y capaciten a los monitores. En estos momentos se le entrega más recursos a la extinción del cóndor, ¿cierto?, que a nuestra misma comunidad que está en vía de extinción directa. Tiene más recursos el cóndor o el huemul que nosotros como personas de la tierra. El esfuerzo, aunque tarde, sin duda habrá que hacerlo. Tal vez así, a lo menos, se aliviarán las penas de quienes hoy parecen ajenos a este mundo, añorando el pasado en el mar y con el dolor de saber que son los últimos de una raza. Al mundo no va a volver. ¿Ha llorado usted por eso? Claro, siente pena uno. Sentimientos de una raza en extinción. Es la dramática voz de agonía de un pueblo que se resiste a desaparecer, haciendo honor a sus ancestros, que después de siglos se niegan a salir del sagrado rincón del descanso eterno. Lugares para conocer y también para meditar, sobre todo por esos compatriotas indígenas que asisten a la extinción de su propia raza. Nos vemos en el próximo capítulo de Crónicas.